Buenos días. Hoy es otro episodio diferente, sin lecturas, sin evangelio, sin calendario litúrgico. Y hoy vamos a sentarnos con una pregunta que parece sencilla, pero que muy pocas personas se hacen con honestidad. Y la pregunta es esta: ¿cómo sabes cuándo es Dios y cuándo eres tú? No en la teoría, en la vida real, en las decisiones cotidianas, en los momentos donde tienes que elegir y no sabes con certeza si lo que sientes es la voz de Dios o es tu propio deseo disfrazado de voz de Dios. Y esa pregunta es el corazón del discernimiento. Y hoy vamos a trabajarla desde adentro. Empecemos por nombrar algo que la mayoría de los libros no dicen sobre el discernimiento con suficiente claridad. El discernimiento no es una habilidad especial que tienen algunas personas y otras no. No es un don místico reservado para contemplativos o personas de oración avanzada. No es algo que se activa cuando alcanza cierto nivel espiritual. El discernimiento es una forma de vivir, una orientación constante, una manera de estar en el mundo que se desarrolla sola con el tiempo, con la práctica, con los errores, con la honestidad, y tiene una característica que lo distingue de cualquier otra forma de tomar decisiones. El discernimiento no pregunta qué quiero, pregunta qué es verdadero. Y esas dos preguntas a veces tienen la misma respuesta, pero muchas veces no. Y aprender a distinguirlas es exactamente lo que el discernimiento entrena. Y antes de hablar de cómo funciona el discernimiento, quiero hablar de las tres grandes trampas que lo bloquean, porque el discernimiento no falla por falta de información, falla porque algo lo bloquea. La primera trampa es el deseo intenso. Cuando quieres algo con mucha intensidad, el discernimiento se contamina. No porque el deseo sea malo, el deseo en sí mismo no es el problema. El problema es cuando el deseo es tan fuerte que empieza a fabricar señales que confirmen lo que ya quieres. Te pongo un ejemplo que todos van a reconocer. Alguien quiere con mucha intensidad que cierta relación funcione, que cierta persona sea la indicada, y entonces empiezas a interpretar todo como señal de que sí. Las coincidencias se vuelven señales del cielo, los momentos buenos se convierten en confirmación, y las señales de alerta se minimizan, se racionalizan, se explican de una manera que no interrumpa lo que ya quiere crecer. Y eso no es discernimiento, es confirmación de sesgo disfrazada de discernimiento. Cuando el deseo es muy intenso, el primer paso del discernimiento es alejarse lo suficiente del objeto del deseo para poder verlo con claridad, no necesariamente para renunciar a él, sino para verlo sin el filtro del querer. La segunda trampa es el miedo. El miedo es el opuesto del deseo, pero produce exactamente el mismo problema, porque cuando tienes miedo de que algo pase o no pase, el discernimiento se distorsiona en la dirección contraria. Todo se interpreta como confirmación del peligro. Las señales neutras se vuelven amenazas, las oportunidades se ven como trampas, y el resultado es una parálisis que se disfraza de prudencia, pero en realidad es miedo que no quiere ser nombrado como tal. La persona que no puede salir de una situación que ya no le sirve porque tiene miedo de lo que va a encontrar afuera, la persona que no puede comprometerse con algo nuevo porque tiene miedo de que salga mal, la persona que no puede tomar una decisión importante porque cualquier opción le parece peligrosa. Eso no es discernimiento cauteloso, es miedo paralizante. Y la diferencia entre los dos es importante. La cautela dice: déjame asegurarme de que esto es lo correcto antes de actuar. El miedo dice: cualquier cosa que haga puede salir mal, así que mejor no hago nada. El discernimiento que viene del miedo siempre encontrará razones para no moverse. El discernimiento que viene de la fe siempre encontrará el próximo paso aunque no vea el camino completo. La tercera trampa es la necesidad de aprobación. Esta es la más sutil y la más común. Es la de la persona que en el fondo ya sabe lo que tiene que hacer, lo siente con claridad, lo ve con nitidez,
pero no puede actuar hasta que alguien más le diga que está bien. Consulta con una persona, con otra más, no para recibir perspectivas que no tenía, sino para encontrar a alguien que le dé permiso de hacer lo que ya sabe que tiene que hacer, o hace lo contrario. Consulta con tantas personas hasta que encuentra a alguien que le diga lo que quiere escuchar, y esa persona se convierte en la validación que buscaba. Eso tampoco es discernimiento, es inseguridad disfrazada de humildad. La humildad real consulta con otros para recibir luz que no tiene. La inseguridad consulta con otros para no tener que ser responsable de su propia claridad interior. El discernimiento maduro puede recibir consejos sin necesitar permiso, puede consultar sin depender de la validación externa para actuar. Y ahora viene la parte que más me interesa trabajar el día de hoy. ¿Cómo se distingue la voz de Dios de la voz propia? Hay personas que dicen, Dios me dijo que haga esto, o siento que Dios me está llamando a aquello. Y a veces eso es real, y a veces es el deseo propio disfrazado de voz divina. ¿Cómo distingues de los dos? No hay una fórmula perfecta, pero hay señales, y voy a darte 5 que han resistido la prueba del tiempo en la tradición espiritual. Primera señal, la voz de Dios generalmente no tiene prisa. El deseo propio tiene urgencia, el miedo tiene urgencia, el ego tiene urgencia. Dios casi nunca. Cuando sientes que tienes que decidir ahora mismo, que no hay tiempo para esperar, que si no actúas inmediatamente la oportunidad se pierde, eso casi siempre es señal de que la presión no viene de arriba. La voz de Dios puede ser urgente en momentos específicos, pero la urgencia fabricada, la que te dice que no hay tiempo para orar, para consultar, para esperar, esa casi nunca viene de Dios. Cuando necesitas decidir urgentemente sin tiempo para discernir, la primera decisión es crear el tiempo para discernir. Segunda señal, la voz de Dios produce paz aunque la decisión sea difícil. Pon atención a este matiz. No digo que la paz sea ausencia de dificultad. No digo que si Dios te llama a algo, no tendrás miedo o no costará trabajo. La paz que viene del discernimiento correcto es compatible con el esfuerzo, no con el sacrificio y con la incertidumbre. Lo que no es compatible es la agitación interior, la sensación de que algo está fundamentalmente mal aunque todo parezca correcto. Y lo contrario también es cierto. Hay deseo cumplido que no siempre produce paz. Hay personas que consiguieron exactamente lo que querían y en el momento en que querían tenerlo, y el vacío no se hace esperar. Una inquietud que no debería de estar ahí si la decisión hubiera sido la correcta. Eso no significa que todo lo que duele sea malo y todo lo que produce paz sea bueno. El discernimiento es más sutil que eso, pero la paz interior sostenida, no la euforia del momento, sino la paz que permanece con el tiempo, esa es una de las señales más confiables del discernimiento correcto. Tercera señal, la voz de Dios agranda, no reduce. Cuando una dirección viene de Dios, generalmente te hace más de lo que eres, más generoso, más libre, más capaz de amar, más orientado hacia los demás. Cuando una dirección viene del ego o del miedo, generalmente te hace más pequeño, más cerrado, más enfocado en ti mismo, más dependiente de las circunstancias externas para sentirte bien. Esto no significa que el camino de Dios sea siempre hacia más visibilidad o más éxito. Un llamado a la vida contemplativa, a la renuncia, al servicio silencioso, puede ser exactamente eso, la dirección que agranda interiormente, aunque reduzca exteriormente. Lo que importa no es el tamaño externo, es el movimiento interior. Esta dirección me parece o me hace ser más libre o más dependiente, más capaz de amar o más enfocado en ser amado, más abierto al otro o más cerrado sobre mí mismo. Esas preguntas revelan mucho sobre dónde viene la dirección. Cuarta señal,
La voz de Dios es consistente con quien ya eres en lo profundo. Esta señal es la más difícil de articular, pero una de las más importantes. Hay decisiones que cuando las tomas, sientes que te estás traicionando, que algo en ti muy profundo está diciendo que no, no por miedo al cambio, no por comodidad, sino porque hay algo que sabe que ese camino no es el tuyo. Y hay decisiones que cuando las tomas, sientes que finalmente estás siendo quien siempre supiste que eras, que algo encaja, que hay una coherencia entre lo que estás eligiendo y lo que siempre has sido en lo profundo. El discernimiento no te lleva a convertirte en alguien completamente diferente, te lleva a ser más completamente quien ya eres. La voz de Dios no te pide que te abandones, te pide que te encuentres. Quinta señal. La voz de Dios resiste el tiempo. Esta es la más simple y la más poderosa. Si en el cuarto cerrado, en la oración, en el silencio, después de días o semanas, la misma dirección sigue siendo clara, esa es una señal muy fuerte de que no es solo un impulso pasajero. El deseo intenso fluctúa. Hoy quieres algo con mucha intensidad y en 2 semanas ya no estás seguro. El miedo también cambia dependiendo del estado de ánimo, del cansancio, de las circunstancias. Pero hay algo que cuando es verdadero permanece, que sigue siendo claro aunque pase el tiempo, que no depende de las circunstancias externas que lo confirmen para seguir siendo claro interiormente. Si después de mucho tiempo en silencio y oración, la dirección sigue siendo la misma, esa es la señal más confiable de todas. Y ahora quiero hablar de algo que el discernimiento necesita que casi nunca se menciona. El discernimiento necesita historia. No funciona en el vacío. No funciona cuando intentas discernir algo enorme sin haber practicado discernir cosas pequeñas. Es como el músculo. Si nunca lo has ejercitado, no vas a poder levantarlo en el momento más exigente. El discernimiento se entrena en las decisiones pequeñas, en el momento donde eliges ser honesto o no, en el momento donde decides si vas a decir algo o callarlo, en el momento donde eliges cómo vas a responder el mensaje que te irritó, en el momento donde decides si vas a orar o no. Cada una de esas decisiones pequeñas es un entrenamiento del músculo del discernimiento, y cuando llega la decisión grande, ese músculo ya tiene memoria, ya sabe cómo orientarse, ya tiene práctica de buscar la señal correcta en lugar de solo seguir el impulso. El discernimiento de las grandes decisiones se construye en la fidelidad de las pequeñas. Y hay algo más que quiero decir con mucha claridad antes de cerrar. El discernimiento no garantiza que no te vas a equivocar. Puedes discernir bien y que la decisión resulte diferente a lo que esperabas. Puedes seguir la dirección correcta y encontrar dificultades que no anticipaste. Puedes actuar desde la paz y el amor y el resultado no ser el que querías. Eso no significa que el discernimiento falló. Significa que el discernimiento no es adivinanza del futuro, es orientación en el presente desde lo que es verdadero. Y hay algo que el error en el discernimiento enseña que el acierto no puede enseñar. El error bien procesado te dice con más claridad que el acierto cómo funciona tu ojo, qué distorsionó tu visión, qué trampa te atrapó, qué señal ignoraste que no deberías haber ignorado. El discernimiento que aprende de sus errores se vuelve más fino con el tiempo, no más infalible, más honesto. Y termino con algo que une todo lo que hemos visto esta semana y hoy. El discernimiento no es una técnica, es una relación. Es la relación con el Padre que ve en lo secreto, con el Dios que sabe lo que necesitas antes de que lo pidas, con el que puso en ti una voz interior que cuando el ojo está sano y el tesoro está en el lugar correcto, habla con suficiente claridad para que puedas escucharla, no siempre con palabras, a veces con paz, a veces con inquietud, a veces con una certeza que no puedes explicar, pero que tampoco puedes ignorar. Eliseo preguntó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y las aguas se abrieron. El sacerdote
esperó 6 años guardando lo que era verdadero hasta que el momento fue el correcto. El Padre Nuestro orientó el corazón línea por línea hacia lo que permanece. Y al final del todo, la instrucción más simple y más profunda del discernimiento está en el Evangelio de esta semana. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y donde esté tu corazón, ahí estará tu ojo. Y donde esté tu ojo, ahí estará la luz con la que ves todo lo demás. Pon el tesoro en el lugar correcto y el discernimiento seguirá. La frase que te llevas hoy es esta: el discernimiento no es una técnica, es una relación, y se afina cuando el tesoro está en el lugar correcto y el ojo puede ver sin agenda. Una vez más despacio. El discernimiento no es una técnica, es una relación, y se afina cuando el tesoro está en el lugar correcto y el ojo puede ver sin agenda. Si este episodio te llegó, compártelo con alguien que está en medio de una decisión difícil y necesita escuchar que el discernimiento no es adivinar el futuro, es ver el presente con claridad desde el lugar correcto. Ten un día lleno de luz. Sé de luz.